Eso. Listo. Pues yo creo que ya pues no se ha conectado todavía nadie, pero vamos a esperar unos minuticos, Diego. Bueno, voy a compartirla para que desde mi página también de pronto la vea alguien y empiecen a entrar por ahí. Y muchas gracias por el tiempo y por todo, por despejar las dudas y por pues, volvernos a aclarar cómo está trabajando la empresa. Pues yo creo que ya pues no se ha conectado todavía nadie, pero vamos a esperar unos minuticos. Ya están entrando algunas personas, Luis. No lo escucho. Ahora sí. Listo, Diego, sí, ya vamos a empezar. Entonces, pues muy buenas tardes para todos los que acudieron a este llamado de Vigías del Patrimonio de Santander. Hoy, pues, vamos a seguir con una de nuestras charlas, pues, más interesantes de todas. Pues tenemos varios invitados y desde distintas áreas, en este caso con Diego Martínez Celis, un personaje pues en todo esto y nos va a dar una pequeña guía el día de hoy. Diego Martínez pues es magíster en patrimonio cultural, territorio de la Universidad Javeriana y profesional en diseño gráfico de la Universidad Nacional de Colombia con experiencia en investigación, divulgación y gestión del patrimonio. Entonces pues los dejamos a continuación con Diego. Gracias por haber aceptado esta invitación de la Fundación Manos para la Montaña, Fundación Mapamon y a todos los integrantes de este grupo de vigías de Santander. Muchas gracias, Luis, a ustedes por la invitación. Pues celebro mucho que estén tomando la iniciativa ya en Santander, especialmente desde Mogotes, que tengo entendido que está Luis conectado. Pues porque siempre se hace necesario que desde lo local pues se establezcan estos canales y más aprovechando ahorita esta época de pandemia en la que estamos como urgidos de restablecer esos lazos. Creo que este es un buen medio. Le agradezco mucho, pues, Luis, la invitación y bueno, lo que hoy quiero, pues, compartir con ustedes es algo de mi experiencia, digamos, específicamente en el campo de la investigación del arte rupestre, pero como empezando a interesarme por las piedras, terminé interesándome más que por las piedras, por la gente. Es decir, empecé a entender que el concepto del patrimonio cultural que está relacionado con el arte rupestre tiene que ver mucho más allá que con esa materialidad que pues desde luego es muy especial, es única, pues muy particular en el sentido de que nos encontramos frente a unos eventos del pasado, unas pinturas o unos grabados que hoy en día consideramos patrimonio, especialmente patrimonio arqueológico, pero que más allá de esa calidad o esos valores que se le atribuyen como patrimonio por su, digamos, sobre todo por sus valores científicos, también se deben entender por los valores asociados a estos sitios que trascienden ese aspecto de la materialidad y tiene que ver más con la posibilidad de que en torno a este patrimonio nos congreguemos como comunidades. Entonces, me va a permitir, pues esta charla dura unos 25 minutos. Yo voy a reciclar una charla que di hace unos años en la Universidad Externado. Yo la escribí pues porque era una ponencia corta. Me voy a permitir leerla, pero pues espero que con las imágenes pues se vaya ilustrando un poquito del mensaje que quiero traerles. Como les digo, está basado como en mi experiencia y en cómo empecé estudiando piedras y terminé pues interesado en la gente. Entonces, bueno, voy a comenzar aquí.
Si me permiten, entonces voy a pasar las diapositivas. Ya. Bueno, vine a saber de la existencia del arte rupestre en Colombia apenas durante el último semestre de pregrado en la universidad. Bueno, estamos hablando del año 94. A pesar de haber cursado primaria, bachillerato, 10 semestres en la Facultad de Artes y haber tenido acceso a bibliotecas y documentales de televisión o estar expuesto a la omnipresente cultura popular, las referencias a los vestigios pictóricos más antiguos de la humanidad siempre eran las mismas. Milenarias pinturas que representaban bisontes y mamuts plasmadas en las paredes de cuevas europeas. Nunca imaginé que nuestro territorio albergara también evidencias únicas de aquellas primeras manifestaciones de la necesidad humana de expresarse, transmitir mensajes y consignar su memoria a través de lo que hoy llamamos arte rupestre, y que hemos llegado a valorar como patrimonio arqueológico. Aquí vemos unos ejemplos de lo que, por lo menos en el momento en que yo estaba estudiando en la universidad, tenía entendido que era el arte rupestre. Y esa imaginación, ese imaginario, digamos, estaba detonado por la cultura popular, pues ahí muestro los Picapiedra, pero finalmente cómo ese arte rupestre básicamente se ejemplificaba en estas representaciones de bisontes y una fauna que pues ya no existe, europea, y que siempre nos echaron el cuento de que ahí comenzaba el arte. La historia del arte, si ustedes cogen una enciclopedia o un tomo de historia del arte, siempre comienza aquí, en Europa, hace 20, 30 mil años. Ese era el imaginario que tenía hasta ese momento. Bueno, pues listo, entonces continuamos. Conocí el arte rupestre gracias a una materia lectiva que inscribí a última hora para cumplir con el requisito de graduarme, que se llamaba Arte Rupestre en Colombia, en la Universidad Nacional. A partir de allí encontré no solo un tema para mi tesis de pregrado, sino todo un verdadero campo de investigación que se encontraba y creo aún que está en plena gestación. Esto es pues les muestro acá parte de mi tesis en ese entonces. Fue una guía de documentación de arte rupestre y pues bueno, fue como los primeros pinos metiéndome en este tema y que no sabía que me iba a encontrar más adelante, pero apostaba a que quizás con este aporte de esta tesis, algún día al mencionar el arte rupestre, los colombianos pensaríamos más en indígenas, más en indígenas, rombos y espirales que en los picapiedras, bisontes y mamuts, como acabamos de ver. La tesis Guía de Documentación de Arte Rupestre en Colombia se presentó y perfeccionó unos años después, gracias a una beca de investigación que se llamó Modelo Metodológico, aquí se los voy a mostrar, para rescatar y documentar el patrimonio rupestre y mueble colombiano. Esta se realizó en el año entre el 97 y el 98 gracias a una beca que otorgó el recién creado Ministerio de Cultura. A pesar de que el Estado invirtió en esta beca cerca de 30 millones de pesos, su resultado nunca fue acogido ni publicado ni por el Ministerio ni por el ICANN. Y sus 13 volúmenes terminaron, al igual que el sueño de aquel gran archivo nacional estandarizado, olvidados en algún estante del ministerio. Esta tesis, pues como ustedes pueden ver ahí, se trató como de la repotenciación de mi tesis de pregrado, pero finalmente yo siempre soñé que una vez estandarizados unos formatos y una metodología para documentar el arte rupestre, esto iba a ser acogido al menos por el ICANN. Pero no, a nadie le importó esta tesis, se quedó archivada, pues, como les dije, ahí en uno de los estantes del ministerio y no pasó a mayores. En ese entonces yo no entendía cómo funcionaba lo público y que una cosa era hacer un proyecto de investigación que otorgaba, pues, a través de una beca el ministerio, y otra cosa era ya que esas cosas se materializaran realmente en los hechos y en los objetivos que uno quería plantear desde el inicio. Bueno, digamos que esta es la primera fase de la investigación.
que yo llamo Investigando con y para los investigadores. En esos años, entre el 99 y el 2000, conformamos un grupo de investigación y el plan de los fines de semana era ir a municipios cercanos a Bogotá a descubrir literalmente piedras pintadas y grabadas. La metodología consistía en recorrer las veredas, indagarle a los lugareños y treparnos a las piedras para tratar de identificar si presentaban pinturas, oquedades o surcos grabados. De resultar positivo, procedíamos a la limpieza de la roca utilizando clorox y cepillos, hasta no dejar elemento orgánico o inorgánico que obstruyera la toma de fotografías y la elaboración de calcos mediante frotage. Todo lo cual hoy día reconozco atenta gravemente contra su conservación. Entonces, esto que les estoy mostrando es parte de un mea culpa que también quiero hacer público, que es cómo iniciamos la investigación en esos años y cómo se hacía. Realmente era muy agresiva. Como vemos en las fotos, estamos haciendo eliminación a través de químicos, en este caso era el cloro, hipoclorito, sobre las piedras. ¿Para qué? Para eliminarle lo que llamábamos en ese tiempo, pues, la macroflora que creíamos le producía un daño a las piedras. Entonces nos íbamos con cepillos, con escobas y las lavábamos hasta que quedaban relucientes. ¿Para qué? Pues para, como vemos aquí en esta foto, para finalmente hacer unos calcos que eran nuestro principal, digamos, material de registro. Bueno, duré varios años en ese cuento. Aquí les voy a mostrar ahora, estamos trabajando aquí en esta foto, vemos sobre una piedra. La piedra seleccionada como modelo para mi tesis del pregrado en el año 93 fue uno de aquellos descubrimientos que yo pensé que hacía en la vereda Tocarema en el municipio de Cachipay, en Cundinamarca. Recuerdo con emoción que encaramado en la piedra, removí la gruesa capa de una especie de manto fibroso, aquí ya les voy a mostrar con más detalle, conformado por raíces, la cual permitía la conformación de un sustrato sobre el que crecían variedades de especies vegetales que sin duda llevaban décadas, si no siglos, consolidándose. Aquí vemos, espero que estén viendo bien, aquí vemos esa especie de tapete fibroso que crece sobre las piedras, sobre todo en esa región de Cundinamarca. Con sorpresa fui identificando puntos, líneas y luego conjuntos de forma más complejas que ningún investigador había referido antes. Di por hecho que se trataba de un verdadero descubrimiento, pues incluso la gente del lugar, que sabía de la existencia de otros petroglifos, nunca había visto este. Su documentación fue todo un suceso para los habitantes del predio, en especial para los niños que se acercaron con curiosidad y empezaron a jugar a reconocer las figuras con sus manos. Aclaro que la eliminación de dicho sustrato, o sea, de este sustrato fibroso, de una manera no controlada, también la considera hoy en día perjudicial, pues no solo expone al arte rupestre al intemperismo, sino que destruye evidencia que puede dar cuenta de los procesos de depositación del sitio. Esto es también parte de los pecados que les estoy comentando que se cometían en ese entonces. Bueno, regresé a esa misma piedra 5 años después y advertí con sorpresa que había sido explotada, dinamitada. En uno de sus costados habían excavado el suelo circundante. Varios fragmentos de la piedra se encontraban in situ, por lo que deduje que no había sido utilizada necesariamente como material de construcción. Me pregunté entonces por qué habían escogido precisamente esta piedra, si en los alrededores existían muchas más que no tenían grabados indígenas. Indagué a la gente del lugar y no me supieron responder. Este es uno de los fragmentos, perdón, se me fue. Este fue uno de los fragmentos que yo logré rescatar. No sé si alcanzan a ver, ahí se ven unos punticos que son los típicos, digamos, que deja la herramienta que utilizó el indígena para hacer el grabado. Entonces, efectivamente la piedra había sido dinamitada unos años después. Perdón, sigo acá. Ya. Años después, en un paraje solitario de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, identifiqué otro gran conjunto de piedras, todas intactas, con excepción de la única que poseía pinturas rupestres, pero también presentaba evidencias de haber sido explotada con dinamita. Deduje entonces que lo que había motivado la destrucción de estas piedras era el imaginario del tesoro o huaca,
que se supone esconden no solo en el suelo circundante, sino incluso en su interior. Como investigador y habitante de ciudad, consideraba un disparate y una manifestación de ignorancia, entre comillas, que la gente del campo en pleno siglo XX siguiera creyendo en historias de huacas y que por ello dañaran estas rocas grabadas que se habían conservado intactas por siglos. Sin embargo, con el tiempo fui reconociendo que el culpable en gran parte podría ser yo mismo. ¿Por qué? Bueno, aquí les aclaro un poquito esta foto. Esto es la foto que les digo en Ciudad Bolívar. Es un sector que tiene muchas piedras, pero solo tiene una pintada, que es esta. Y precisamente la única que está pintada es la que tiene, la que está explotada. Eso me llevó también a una conclusión que más adelante entonces les comparto. Vámonos un poquito a una historia más atrás. Desde la misma llegada de los españoles en el siglo XVI, las piedras pintadas y grabadas por los indígenas han sido motivo de curiosidad, sospecha, admiración, elucubración o interés científico e incluso político, pero siempre a partir de una relación dual y asimétrica. Es decir, desde la imposición de la mirada que se hace desde afuera, sobre aquellas cosas que hizo o que se encuentran en territorio de un otro, que no se suele reconocer como interlocutor válido, pues o no habla español, o no es descendiente directo de los indígenas, o no es cristiano, o no entiende el lenguaje científico, o en pocas palabras es ignorante y no puede dar cuenta del pasado, o más bien de la versión del pasado que al de afuera, o sea, en este caso yo, le interesa construir a partir de su estudio. De esta manera, conquistadores, cronistas, clérigos, viajeros, aventureros, académicos o científicos han dejado por escrito y con ello aportado a la construcción de las versiones que hoy tenemos sobre estas manifestaciones pétreas, las cuales pueden ser consultadas en bibliotecas, centros de documentación, archivos físicos o electrónicos. O sea, me refiero a las versiones, ¿no? Entonces aquí muestro una línea de tiempo digamos, de la extensa profundidad cronológica que tiene el arte rupestre, que pues en otras charlas que inclusive ya he compartido por este medio, he explicado un poquito de qué se trata, pues que tenemos básicamente una tradición de más de 10.000 años de poblamiento aquí en nuestro suelo colombiano, pero que el arte rupestre probablemente sea tan antiguo como ese periodo de poblamiento, y que inclusive pues llegó hasta el presente, ya entrado el siglo XX, o puede seguirse considerando que lo que se hace hoy en día sobre piedras todavía sigue siendo arte rupestre, pero bueno, eso es parte de otra historia. Ahora, hablando entonces de la mirada de los otros, y en este caso la mirada del investigador, que suele ser una mirada muchas veces aséptica y sobre todo que no considera que hay un otro implicado en el entorno de los sitios con arte rupestre. Vámonos a esta diapositiva. Pero, ¿y qué pasa con aquellas versiones de esos otros, de los indígenas, los mestizos, los campesinos, los niños, la gente del común, los que no escriben ni documentan, pero también se relacionan con estas piedras, también las piensan y se han hecho las mismas preguntas que nos hacemos los investigadores? ¿Qué significan? ¿Cuándo o quién las hizo? ¿Por qué o para qué? De aquellos otros que creen que estas piedras tienen alma, que las habitan espíritus, que asustan, que es mejor no acercarse, mejor dejarlas quietas, o que las ven como el indicador del tesoro, del contenedor de la huaca, de aquellos que consideran que son vestigios de extraterrestres, portales de otras dimensiones, lugares sagrados, o de los que ven en sus murales un lienzo para sus grafitis o potenciales y lucrativos atractivos turísticos. Cuando descubrí la piedra de Cachipay, la que les mostré que habían dinamitado, y de repente se hizo visible a los habitantes del lugar, pareció haberse activado una suerte de imaginario atávico. La aparición en su paisaje de una nueva piedra pintada podría ser una oportunidad, una señal para el rescate de una potencial huaca. Empecé a considerar que algo estaba haciendo mal. Si la comunidad de dicha vereda venía relacionándose con estas piedras grabadas durante décadas, en un territorio con tradición de siglos de ocupación y muchas aún seguían intactas, ¿por qué intentaron destruir precisamente la que había sido destapada, limpiada, medida y fotografiada por un grupo de investigadores de la ciudad? Mi conclusión, confirmada por lo sucedido con otro descubrimiento similar,
que con el grupo de investigación realizamos en el municipio del colegio, eso que aquí en Cundinamarca, y que también resultó afectado, como lo vemos acá. Esta piedra también pasó lo mismo, nosotros llegamos, la descubrimos entre comillas, la limpiamos de la manera como les mostré, tomamos calcos, fotos y nos fuimos. Un par de semanas después cuando llegamos, mire cómo apareció la piedra, perdón. Entonces ya la habían rayado, le habían hecho un hueco muy grande alrededor y la piedra inclusive llegó a ser tan grande el hueco que la piedra se alcanzó a girar hacia atrás unos 30 grados. Eh, eh, entonces continúo, perdón. Fue que con nuestras actividades habíamos irrumpido en el territorio de las comunidades con un imaginario ajeno al que ellos tenían, el de la valoración científica o académica. Quizás los lugareños se preguntaron, ¿para qué la gente de la ciudad viene aquí, hasta aquí, y dedica tiempo, dinero y esfuerzo en estas piedras? Algo de valor deben tener, algo más que deben estar buscando. De cualquier manera, lo cierto es que en esos años poco nos interesaba la gente. Nos eran útiles como informantes y guías para permitirnos entrar en sus predios, pero una vez realizado el trabajo, nada les dejábamos. Y allí quedaban las piedras ahora limpias y a la vez expuestas al sol, al agua, al viento y a las nuevas valoraciones de la gente, como quizás no lo habían estado en décadas o quizás siglos anteriores. Me pregunté entonces qué sentido tenía esta manera de investigar, si al obtener los datos dejábamos la roca expuesta y condenada a su destrucción. ¿Acaso importaban más nuestras fotos, calcos y mediciones que la roca misma? ¿Y qué pasaba con la gente? ¿Por qué si obtuvimos algo de ellos no les retornábamos nada? Lo anterior y otras circunstancias me llevaron a abandonar la pretensión de seguir investigando de esta manera. Pasaban los años y se acumulaban datos, fotografías, fichas de registro que nadie más que nosotros mismos podía consultar. Y las escasas oportunidades de divulgar los resultados se reducían a eventos académicos cerrados o a publicaciones de corto tiraje y de restringida distribución. En pocas palabras, había entrado en esa suerte de tautología en la que suele caer la investigación académica o científica, la cual termina sirviéndose solo a sí misma, entablando un monólogo en el lenguaje tan propio y arcano que la mayoría de las veces resulta excluyente para los no iniciados, entre comillas. Aquí traigo la figura del uroboro, que es una figura de la alquimia, pero básicamente muestra cómo es un ser fantástico que se come a sí mismo. Y así a veces veo yo la investigación científica y académica. Simplemente son materiales que se construyen para la misma comunidad científica o académica y nunca salen de allí. Bueno, entonces vámonos ahora a una nueva etapa, la etapa de divulgando. Decidí dejar el grupo de investigación y parar de hacer trabajo de campo. Así que aprovechando Internet y su promesa de acceso abierto, me dediqué a sacar a la luz parte del material que había recopilado en esos 10 años. Creé rupestreweb.info, que aquí vemos la página, no sé si la conozcan ustedes, esta página se creó en el año 2000 y a través de esta plataforma nos conocimos y apoyamos entre cientos de investigadores de todo el continente que sentimos la misma necesidad de compartir el resultado de nuestras investigaciones sin las restricciones de la lógica de las publicaciones académicas formales, sin buscar puntuación para escalafones docentes, motivados simplemente por el gusto de escribir, de compartir conocimiento, de asumir la responsabilidad de retornar a la sociedad y en especial a las comunidades locales, algo de lo que nos habíamos aprovechado al acceder a sus territorios y a sus piedras pintadas que también conocen y con las que han convivido por siglos. Aquí les muestro un poquito lo que es Rupestre Web, pues que eso, como les cuento, fue una gran oportunidad de empezar a divulgar, sobre todo por fuera de estos círculos académicos convencionales, porque pues hasta ese momento existían muy pocas publicaciones dedicadas a divulgar sobre el arte rupestre y las pocas que existían eran absolutamente académicas, o sea que tenían como toda esa lógica de la evaluación de pares y de una publicación que pues que va indexada y una cantidad de cosas que hacen que el proceso, digamos, de la divulgación desde luego sea controlado, pero a la vez muy lento y sobre todo muy restringido. Entonces, al abrir una página web donde simplemente se convocaban a investigadores de todo el continente,
a que mandaran sus artículos, digamos, sin necesariamente un filtro tan fuerte como el que pues, se hace en las publicaciones formales, pero digamos manteniendo cierta calidad, porque finalmente se le delegaba a cada autor la responsabilidad por lo que escribía. De esta manera logramos hasta la fecha tener más de 500 artículos publicados en esta página. Y son, como ahí vemos en el mapa, sitios y investigadores que han hecho su trabajo en todo el continente, ¿no? Pues, desde Argentina hasta México, pues todo lo que es América Latina. Bueno, también por esos años, estoy hablando del 2000, 2002, coincidí con el arqueólogo Álvaro Botiva, entonces funcionario del ICANN, en la necesidad de encarar la divulgación masiva del arte rupestre, para que en especial los estudiantes no salieran del colegio creyendo, como lo afirma la mayoría de los textos escolares, y lo llegué a creer yo mismo, que solo en Europa se había conservado arte rupestre. Tras ese objetivo desarrollamos la campaña de arte rupestre en Cundinamarca, con la producción de material diverso, 1000 libros, 1000 CDs, 10.000 cartillas en 2 ediciones y 7000 plegables, distribuidos durante 5 años en más de 100 talleres impartidos por todo el departamento de Cundinamarca y otras ciudades del país. Ahora bien, investigando, esta es la tercera etapa, investigando con y para la gente. En la Constitución del 91 se reconoció que Colombia es una nación pluriétnica y multicultural, y que el patrimonio cultural, y en especial el denominado arqueológico, se constituye en testimonio de su identidad, pero no sería el testimonio de una identidad única, sino el de una identidad diversa. Desde allí ha emanado todo un régimen legal que propende por el reconocimiento, protección, valoración, conservación y divulgación, es decir, la gestión de dicho patrimonio, con el fin último de hacerlo útil y disfrutable para toda la nación y asegurar su transmisión a las futuras generaciones a través de estrategias de apropiación social, lo cual se constituye en el objetivo principal de la política pública para la gestión y protección del patrimonio cultural colombiano. Por lo tanto, el patrimonio arqueológico y por ende los sitios con arte rupestre no se pueden seguir considerando como meros objetos arqueológicos, pues su valoración social trasciende el ámbito académico o científico. El arte rupestre es una evidencia del pasado que, como pocas, aún permanece en el mismo sitio en el que fue, perdón, una moto por acá, perdón. El arte rupestre es una evidencia del pasado que, como pocas, aún permanece en el mismo sitio en que fue elaborado y hace parte de las prácticas cotidianas de diversas comunidades en el presente. Por lo tanto, es susceptible también de diversas interpretaciones, valores y usos. Entonces, como vemos acá en esta gráfica, pues cómo emana la importancia de la Constitución del 91, digamos, desde el reconocimiento como esa nación pluriétnica y multicultural, deviene finalmente hacia las políticas que actualmente, la política de gestión del patrimonio que tiene que ver con la apropiación social. Eso se justifica por ahí. Pero entonces lo importante es reconocer que como se dice que el patrimonio arqueológico es evidencia y es un motivo, digamos, para la identidad nacional, hay que reconocer que no somos una nación con una sola identidad, sino que como somos muchas comunidades, muchos territorios, hay también múltiples nociones de identidad. Entonces esa gestión de ese patrimonio tiene que responder a toda esa diversidad también de formas de identificarse y sobre todo de relacionarse con estos objetos que llamamos patrimonio arqueológico. Ahora bien, entonces, en 2010, algunos miembros de la comunidad de Sutatausa me contactaron preocupados por la desprotección de las piedras pintadas de su municipio, el cual, como muchos de la región, se encuentra cada vez más presionado por las crecientes dinámicas de urbanización, minería, turismo sin control y en general por los cambios en los usos tradicionales del suelo. Por primera vez advertí que no irrumpía yo en un territorio motivado por mi interés particular, sino que era la comunidad local la que me invitaba para apoyarlos en la solución de una problemática en torno a la que consideraba suyo
a lo que consideraba suyo y por lo que se sentían responsables, es decir, su patrimonio cultural. Aquí vemos un poquito el tipo de problemáticas que se encontraban en este caso de Sutatausa y que pues yo me imagino que ustedes comparten en muchos de sus territorios. El grafiti, las quemas, la ampliación de la frontera urbana, el turismo sin control, todo esto está generando huellas de deterioro sobre los sitios con arte rupestre. En respuesta, se acordó como primera medida la realización de un inventario. O sea, esto lo trabajamos allá con esta comunidad en Sutatausa, que queda al norte de Cundinamarca, y pues digamos, la solución a la que llegamos fue crear un inventario del arte rupestre de todo el municipio para dar cuenta de la cantidad y características de los sitios con arte rupestre, pero no como un fin en sí mismo, sino como un instrumento para ser incluido en el plan de ordenamiento territorial. Y desde allí formular y hacer efectiva la normativa de protección que tanto se promulga desde la Constitución y legislación colombianas. Se acogió la propuesta, pero teníamos dos problemas. Uno, que no se contaba con un grupo de investigación. No sabíamos con quién íbamos a trabajar eso. Y dos, que no había dinero. Pues en esos años ni la alcaldía ni la gobernación destinaban rubros para este tipo de proyectos. Entonces decidimos encararlo por nuestra cuenta. Aprovechando conocimientos y destrezas y recursos propios, armamos un grupo de trabajo con niños, jóvenes y adultos, y durante cerca de un año llevamos a cabo talleres de capacitación, salidas de campo, charlas y experiencias pedagógicas. El resultado fue el primer inventario municipal participativo mediante el cual se reconocieron, documentaron y registraron 81 sitios con arte rupestre. Y se lograron incluir en el plan de ordenamiento territorial y en el Atlas Arqueológico del ICANN. Sigamos. El municipio, a pesar de haber sido anteriormente objeto de investigaciones académicas de arte rupestre, por primera vez contaba con un documento en su archivo municipal y biblioteca, que además había sido elaborado con y para la misma población local. Y lo más importante, con ello se aportaba de manera efectiva a la protección normativa y conservación de sus sitios con arte rupestre, al mismo tiempo que se apropiaban de sus contenidos y los aplicaban en proyectos productivos que más tarde pudimos concretar, como el diseño de un programa y ruta de interpretación y la señalización de algunos de los sitios inventariados. O sea, aquí vemos un poco lo que es la ruta de interpretación de arte rupestre y de patrimonio en general de Sutatausa, que todavía funciona. Perdón, ¿qué me están haciendo acá? Buenas. Perdón, que creo que Luis se fue de la pantalla, de la señal. Luis creo que se desconectó, entonces voy a seguir esperando que él se conecte acá otra vez porque parece que él es el único que nos está viendo. Si se pueden contactar con Luis, Ya. le dicen que... Ah, sí, ya llegó. Ya estoy acá. Ah, bueno, Luis. Bueno, vale. Gracias. Qué pena, sí, es que hay un ruido afuera, no sé si están escuchando como una moto, no sé si eso Un poquito está invadiendo la, mucho el... la señal, ¿Sí? pero ya volvemos. No, bueno, yo sigo. No mucho sonido exterior, está bien. Bueno, perfecto. Perdón, qué pena la interrupción. Bueno, estaba contando que... Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Bueno, en los últimos años, estoy hablando desde el 2015 para acá, y contando con el apoyo de la Gobernación de Cundinamarca, las alcaldías y la Fundación Erigaye, este modelo se ha logrado perfeccionar y replicar con adaptaciones locales en otros municipios como Tenjo, Bojacá y Soacha, aunque esta vez sí contando con financiación gracias a que desde el 2011 los municipios cuentan con posibilidad de acceder a recursos públicos para apoyar proyectos de patrimonio cultural. A la fecha se han identificado, documentado y registrado, es decir, presentado como insumo para los planes de ordenamiento territorial de estos municipios y al Atlas Arqueológico del ICANN un total de 260 sitios con arte rupestre que pues no estaban ni siquiera, o sea, solamente llegamos a identificar que 30% de estos 260 sitios se tenía alguna noción, algún conocimiento, pero finalmente pues el resto fueron sitios que se encontraron pues a partir de estas investigaciones participativas.
Veamos un poquito más los resultados de esto. Se han conformado o dinamizado 4 grupos semilleros de investigación o vigías de patrimonio. O sea, en cada uno de estos municipios la experiencia sirvió para que a través de ella se formaran grupos de vigías de patrimonio o se consolidaran. Ya que es importante entender que los grupos de vigías necesitan estar en función de algo. A veces como que la gente se reúne de manera muy entusiasta y natural en torno pues, al patrimonio de sus territorios, pero a veces no se sabe qué se quiere hacer y sobre todo que no se cuenta con recursos. Lo importante de estos proyectos es que sí logramos conseguir recursos para que los vigías se integraran y sobre todo se consolidaran pues estos grupos que en algunos de estos municipios estaban todavía muy incipientes. Bueno, se realizaron 45 charlas y talleres de capacitación, o sea, esto es bastante. Estos talleres eran unos ciclos de 1 o 2 meses que se hicieron en cada uno de estos municipios y mediante pues estos talleres logramos hacer una gran cantidad, pues digamos, al mismo tiempo que pues se ofrecía una formación en ciertos temas, en este caso era el arte rupestre, la arqueología, la forma de documentar, etcétera. Pero lo más importante es que estábamos construyendo comunidad, estábamos creando espacios para que la gente se encontrara, se reconocieran y entre ellos pues se van formando también pues sus lazos, que ya los tenían desde luego muchos de ellos, pero también como les digo se consolidó la experiencia a través de estos talleres. Se produjeron 13.000 ejemplares de plegables. Esta fue la solución a la que llegamos en la divulgación porque consideramos que más allá de pronto de terminar haciendo un libro muy bonito, lo importante era llegarle con la información que había arrojado el proyecto, en este caso era como la localización de los sitios con arte rupestre, a la mayor cantidad de gente posible. Por lo tanto, un plegable de estas características, que son unos mapas grandes, pues que son como de medio pliego cuando se abren, le pudimos prácticamente llegar a cada poblador, digamos, de los municipios. Estamos hablando de municipios de 5.000, 6.000 personas, y en cada uno de estos municipios casi que imprimimos la misma cantidad que tenían de habitantes. O sea, la idea es que cada persona en su casa tuviera la información del resultado de la investigación. También se realizaron 2 videos documentales que se encuentran por internet. Uno se llama Soacha Rupestre y el otro se llama Boyacá Rupestre. Y también se realizó un mapa interactivo. En el caso de Soacha se hizo un mapa pues para mostrar, ese mapa todavía se encuentra en internet. Ustedes ponen mapa de arte rupestre Soacha y ahí les llega este mapa donde ustedes pueden navegar a través de un mapa de Google Maps y mirar cada uno de los 98 sitios que están registrados aquí en este municipio. También en el caso, ay, perdón, me fui. En el caso de Tenjo se hizo una exposición itinerante, pues que inclusive se hicieron 2 copias y esta exposición pues se llevó a varias partes de la Casa de la Cultura y a varios colegios y todavía sigue itinerando allá en el municipio de Tenjo. Algo importante es que publicamos todo, desde luego no en papel porque son informes grandes de más de 300, 400 páginas, pero las pusimos en repositorios internacionales inclusive para que cualquier persona las pueda consultar. De cada uno de estos proyectos pues arrojó un informe técnico que pues se encuentra ahí a disposición de cualquier persona. O sea, tenemos hoy en día pues gracias al internet pues estas posibilidades, pero pues era algo que también era muy difícil de encontrar antes, ¿no? De dónde están los resultados de las investigaciones, pues y si se publicaba o habían algunos ejemplares, pues estos normalmente se perdían en las bibliotecas o se perdían porque pues los dejábamos allá una copia y al año ya no había nada, a alguien le gustó y se la llevó. Entonces por lo menos ahí quedan las pruebas en internet de los resultados. Bueno, desde la gestión del patrimonio, las labores de investigación no deberían ser consideradas como un fin, sino como un medio para reconocerlo, significarlo y aportar a su valoración social.
El patrimonio arqueológico es un conjunto de bienes públicos que adquieren sentido en la medida en que es reconocido y apropiado por las colectividades, pero su valoración académica o científica solo es una más de muchas posibles. La gestión contemporánea del patrimonio cultural en todos sus ámbitos aboga por el reconocimiento e inclusión de las diversas comunidades. Esto implica dejar de considerarlas como meras convidadas de piedra, incentivando su participación desde los mismos procesos de investigación, de tal manera que con su aporte se atienda no solo al requerimiento académico, técnico o normativo, sino a suplir las propias necesidades y expectativas que le surgen pues, a las comunidades en torno al patrimonio que yace en sus territorios. Desde esta perspectiva, gestionar el patrimonio arqueológico rupestre, más que de piedras, es un asunto de gente. Bueno, ya con esto, esa es como la conclusión de esta experiencia, que como le digo, pues resumí ahí un poquito los últimos 25 años de trabajo, y que como les decía al comienzo, la idea era pues mostrar un poquito cómo partiendo de la primera necesidad o intención de acercarse al arte rupestre como un objeto de investigación arqueológico o formal, académico, se terminó pues identificando que el arte rupestre tenía muchas otras dimensiones que se deberían reconocer en función sobre todo de su calidad como patrimonio cultural. Entonces esta es la conclusión. Quería además proponerles unas lecturas de referencia. Digamos, parte de lo que les acabé de contar está condensado en este texto que se llama Lineamientos para la gestión patrimonial de sitios con arte rupestre, que pues escribí con el Ministerio de Cultura, lo publicó en el año 2015 y está también en internet. O sea, si lo buscan con ese título, pues ahí lo encuentran fácilmente. Y también en el repositorio de ICOMOS se encuentran pues información relacionada con los inventarios que les acabo de mostrar. O en rupestreweb.info pues también pueden consultar la información de muchos artículos. Están, digamos, clasificados por país de América Latina y como les digo hay casi cerca de 500 artículos pues que se pueden ilustrar muchos temas de muchos territorios. Bueno. Hasta acá les comparto esto, pues creo que Luis ha tenido problemas de conexión, ahí está como que tratando de entrar, como que se va un poquito a ratos, pero voy a tratar de atender pues aquí con ustedes la charla, voy a mirar si tienen preguntas, me dice Brian que no se escucha bien, sí, creo que es que la moto no dejó ir, qué pena con ustedes. No sé si tienen alguna pregunta. Veo que está participando acá Ruth Borges, Jorge Helves, dice que muchos investigadores argumentan que el hacer estos inventarios públicos seguramente tendrá efectos negativos sobre los sitios. ¿Qué piensas al respecto? Sí, no sé, no veo la razón de pensar que hacer un inventario puede ser algo negativo. Al contrario, se parte del hecho de que lo que no se conoce no se valora, y lo que no se valora no se protege, y lo que no se protege pues desaparece. Entonces la base de la gestión del arte rupestre es el conocimiento, y ese conocimiento pues tiene que estar basado en una investigación, y esa investigación debe ser, o sea, como lo hemos planteado, la posibilidad de que sea participativa y que arroje unos resultados que se den a conocer, porque primero, el objetivo de los inventarios de patrimonio es que esa información se reconozca formalmente. ¿Y dónde se reconoce? En un instrumento como el Plan de Ordenamiento Territorial, o PBOT o EOT, en los municipios más pequeños. Ahí es donde debe llegar la información de estos inventarios. Segundo, debe llegar al Atlas Arqueológico del ICANN, que es a donde hemos propuesto y donde está esa herramienta que el mismo ICANN ha elaborado, para que ahí se vayan concentrando y se vaya alimentando la información sobre los nuevos sitios que se van encontrando a través de estos procesos. Y lo importante es que esto sea una información pública para que todo el mundo la conozca, porque también implica que cada uno de nosotros como ciudadanos nos hacemos actores activos
en la protección de los lugares. Resulta que, por ejemplo, por citarles algo en Soacha, Soacha es un municipio que tiene muchos problemas y sobre todo, por ejemplo, la expansión urbana informal o la minería. Normalmente ha venido históricamente acabando con muchos sitios de arte rupestre que como no estaban registrados anteriormente, pues la gente dice de oídas que en tal sitio había una piedra, vamos a ver, y ahora hay una cantera abierta. Entonces, pues lo que sucede ahí es que, sí, Luis, Luis, hay música de fondo. Gracias. Entonces, perdón, les decía entonces que sí se hace necesario que esto se haga público, porque cada uno de nosotros somos actores activos en la defensa y en la protección de sitios que si no se tenía una información de dónde estaban, pues no hay forma de corroborar que realmente hubo una afectación o que la va a haber en el caso de algún proyecto, digamos, de infraestructura que esté en proceso, ¿no? Bueno, Jorge Helves, muchas gracias, dice que se escuchó muy bien. Fundación dice, en términos de costo, ¿cuánto podría salir una activación patrimonial? Bueno, activación patrimonial me imagino que hacen referencia a, por ejemplo, lo que hicimos en Sutatausa, que fue la ruta de interpretación, que ya les voy a mostrar acá. Por ejemplo, esta ruta, esto es lo que podríamos llamar como una activación patrimonial, que es poner en función, digamos, en este caso, turística, unos sitios pues que estaban, la gente los reconocía, pero pues digamos estaban desaprovechados desde esa posibilidad de involucrar estrategias de divulgación y en este caso de guianza, pues para finalmente que sea un motor del desarrollo local. Por ejemplo, este proyecto de señalización que fue 14 sitios, no solo de arte rupestre, sino también otros sitios de interés patrimonial en este municipio, hace 4 o 5 años costó 49 millones, fue lo que fue el costo, pues que implicó crear, hacer la investigación, hacer un guión, los diseños y la producción y la instalación. Pues no sé si eso sea un rango hoy en día válido, pero creo que pues con eso me acerco un poquito a responder la pregunta que hacen aquí los amigos de la Fundación para la Montaña. No sé qué otra pregunta hay. María Alejandra Vargas, hola, ¿cómo estás? Brian Mantilla, Erika Costanza Figueroa, ¿cómo estás? ¿Quién más está? Reportar arte rupestre, dice Jorge Helves, dentro de una propiedad privada que implica ¿qué implica para el dueño del terreno? Bueno, el arte rupestre es patrimonio cultural de la nación. O sea que no es propiedad de nadie, sino de todo, como se conoce con el patrimonio arqueológico, es inalienable, imprescriptible e inembargable. Por lo tanto, como el cariño verdadero, ni se compra ni se vende. Entonces, si un propietario de un predio tiene arte rupestre, pues finalmente lo tiene, es un tenedor de ese patrimonio, pero no es el dueño. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se registra arte rupestre, pues se tiene simplemente que describir y que está en tal predio, y el dueño del predio pues tiene que saber que ha sido identificada una piedra pues, en el mismo. Esto no afecta a la propiedad del terreno. O sea, él sigue siendo dueño de su tierra, pero no es dueño de la piedra. La piedra le pertenece a la nación. Entonces ahí hay siempre que jugar con la responsabilidad de parte del propietario, pero también del Estado, que debería, y en este caso, pues si es una propuesta simplemente, cosa que no existe todavía, pero que sí se le debería dar algún tipo de beneficio a la persona que tiene una piedra, en el sentido de, por ejemplo, en el impuesto predial, para que se le reconozca que por tener un patrimonio, y si lo cuida, pues puede haber un descuento en el predial para que
asegure que su conservación a futuro, porque normalmente pues los que sabemos que históricamente quienes han destruido el arte rupestre, ya sea porque han visto en estas piedras material para construcción o como vimos, material para guaquear, pues finalmente han sido los propietarios de los predios, ¿no? Entonces, una forma de asegurarlos podría ser haciéndole una anotación en la escritura del predio con algún tipo de descuento en el impuesto. Digo yo, esa es una propuesta que ha estado por ahí en el aire, pero pues no se ha concretado. A ver, ¿qué otra pregunta? Jorge, hola Ruth Borges, ¿cómo estás? Jorge Gelbes dice, Diego, en casos específicos como Los Santos, se han documentado más de 10.000 pinturas por parte de investigadores de la Casa del Libro Total, junto con guías locales. Pero estas investigaciones han quedado en los libros y el municipio no le ha dado el valor que corresponde. ¿Qué acciones específicas recomiendas para la población local que actualmente se encuentra en proceso de conformación de grupo de vigías? ¿Cómo hacer para que la alcaldía gestione estos proyectos alrededor de la cultura y los agregue en sus planes de desarrollo? Bueno, ese es el gran reto, Jorge. Pues mire, lo que les he tratado de compartir hoy es básicamente casi que una metodología, un paso a paso. Sí considero que lo primero, como les digo, lo primero que hay que hacer es reconocer que se tiene. Puede que se diga que hay 10.000 sitios con arte rupestre en Los Santos, en este caso, como el ejemplo que nos trae. La pregunta es, ¿dónde están registrados? En un libro, pues eso sí tiene valor, pero digamos formalmente y institucionalmente se necesita que eso se reconozca y es a través de que del plan de ordenamiento territorial municipal. Ahí donde debe estar en ese mapa todos los sitios identificados y reconocidos como patrimonio. O sea, ojalá esa labor se haga con la comunidad y ojalá con los vigías de patrimonio. Para eso están los vigías de patrimonio. Son gente que tiene diferentes destrezas, pues ahí sabemos que los vigías somos personas de un amplio rango, digamos, de vocaciones, de destrezas, de profesiones, y eso es lo rico eso es lo que se debe aprovechar. Que un grupo de vigías se conforme, por ejemplo, para hacer una labor de registro de arte rupestre en sus municipios, pues es aprovechando quién es el que sabe tomar fotos, quién es el que trabaja Photoshop, quién va a manejar el GPS, quién es el que sabe dibujar para llenar las fichas de registro, quién es el que le gusta, no sé, el internet, digamos, pues para generar estrategias de divulgación, o quién filma, quién hace videos para que registre toda la experiencia, quién es el que hace rappel o escalada para que de pronto en algunos momentos se requiera subir para hacer un registro especial. Todo eso es clave y eso es donde debemos como comunidad pues identificarnos quiénes somos, qué sabemos hacer cada uno y constituir grupos pues que sean como muy integrales en ese sentido, a pesar de lo diversos. Pero si estas labores no se concretan en algo como el plan de ordenamiento territorial, pues va a ser realmente, pues digo yo, como perdido, en el sentido de que hoy se puede hacer una documentación y el día de mañana se va a olvidar y así. Lo que podría asegurar un poco la sostenibilidad de estos proyectos, de estos procesos en el tiempo, pues debe ser digamos, que queden conformados en un instrumento como el plan de ordenamiento territorial, ¿no? Eso sería el objetivo. Y pues para esto, pues tienen que los municipios abanderarse por lo menos también de la financiación de estos proyectos, ¿no? Porque sabemos que es muy difícil que como vigías de patrimonio saquemos dinero para hacerlo, aunque como les mostré el caso de Sutatausa lo logramos hacer sin un solo peso, pero eran otros tiempos, eran los tiempos que yo llamo mi periodo romántico con las comunidades, porque logramos hacer un buen feeling y fue un trabajo muy chévere, lo gozamos todos, pero después nos dimos cuenta que esto sí requiere financiación, porque finalmente es una responsabilidad de los entes de gobierno, de las entidades territoriales. Las alcaldías tienen que, por obligación, reconocer, identificar, documentar
el patrimonio que tienen en sus territorios. Por lo tanto, ¿qué sacamos como comunidad haciendo cosas gratis que nos pasó en Sutatausa? Después llegó un investigador y les pidió 50 millones de pesos y trató de hacer el mismo inventario que ya habíamos hecho nosotros. Por eso se los digo. Ante eso, pues hicimos la denuncia, Procuraduría, ILICAN, a todo el mundo. Finalmente, ese investigador, entre comillas, se salió con la suya, le dieron los 50 millones y registró 20 piedras que habían quedado sin registrar en el inventario que nosotros habíamos hecho. O sea, fue absurdo, pues eso fue un golpe duro para la comunidad porque pues no tiene ninguna presentación que se le haya hecho un desplante con el trabajo que ya se había hecho y que después alguien avivato pues haya llegado a hacer un trabajo y que se le haya sobre todo pagado con dineros públicos, algo que ya se había hecho. Entonces, esto tiene como muchas arandelas, pero considero pues que, digamos, con base en la experiencia que les mostré, ya tenemos como una idea de cuál podría ser el paso a paso y pues sobre todo, como les digo, ir concretando como cada paso que se ve como bien, bien hecho, que quede bien formalizado. Me dice Ruth Borges: Diego, para la última semana de julio, ¿tendrías tiempo para un conversatorio sobre el hallazgo de Medusa? Sí, gracias. Claro que sí, Ruth. Ruth es de Sopó. Ruth es miembro de la Academia de Historia de Cundinamarca. Y claro que sí, muchas gracias. David Reyes: ¿cómo se escalan los registros y materiales del arte rupestre para que sean incluidos en el POT? Bueno, eso tiene su metodología y que, digamos, cuando uno está en un proceso de inventario del arte rupestre, pues llega hasta cierto punto. Eh, digamos que uno entrega el informe y lo entrega a la comunidad, desde luego, lo presenta, pero eh, ya le compete es a la comunidad en el sentido de que la comunidad tiene participación en los consejos territoriales de planeación, que es de donde se construyen los POT. Ahí debería haber alguien abanderándose con el proyecto y decir, oiga, necesitamos que esto entre allá y pues se ponga a consideración de ese consejo y también del consejo municipal, y eso es una labor compleja porque también sabemos que los planes de ordenamiento se están construyendo cada tantos años y se están actualizando pues de manera muy complicada, pero tenemos que hacerle la tarea, por lo menos entregarle al Consejo Municipal, mire, entregamos un inventario y que quede un acta de que eso se quiere integrar a los POTS, ¿no? Bueno, dice eh, David Sabete: ¿cómo se escalan los registros? Ah, bueno, ya, perdón, ya había leído esa pregunta. Dice Jorge otra vez, Diego, en casos específicos como los santos, no, perdón. Si es como el caso de las cuevas, es del Estado, todos, pero están en propiedad privada y los propietarios no reciben incentivos, como por ejemplo las reservas de sociedad por su cuidado. Excelente propuesta. Ah, bueno, sí, gracias. Eso fue en respuesta al comentario que ya les había hecho. Jorge Helvet dice: así son las instituciones, la lucha es contra la burocracia, conociendo que la mayoría de los municipios tienen sus POTs desactualizados. Exactamente. Ruth Borges dice: Diego, gracias, entonces conversamos para coordinar. Ah, bueno, gracias, Ruth. No sé, bueno, si hay alguna pregunta, o Luis, usted me dice. Bueno, no, Diego, acá pues escuchando pues todo lo pertinente, conocimiento de verdad muy amplio, nos ha despejado muchas dudas, tenemos tal vez otras tantas, pero ya en temas específicos, lo que decía ahora, lo que me refería era que podemos cuadrar viendo esos temas específicos y después hacemos un conversatorio, como lo habíamos cuadrado quizá esta semana, entonces, para anunciarle a todas las personas que han asistido que vamos a hacer otro capítulo con Diego Martínez, eh, eh, que siempre nos acompaña, que siempre nos apoya en estos procesos, Diego. Entonces, no sé, vamos a ver si aparecen acá más preguntas. Luis, sí, sí, la idea pues es aportarles, pues como les digo, desde lo que pues pueda para ustedes, para su proceso allá en Santander, eh, para que miren una posibilidad, como una posible hoja de ruta
Y en otra charla más adelante les podré ya explicar como el paso a paso de lo que son estos proyectos de inventario y de lo que sería una gestión. Ahorita les mostré fue como el proceso de cómo, bueno, ya es, y perdonen que haya sido como en primera persona, un poco autobiográfico la narración, pero pues es como mostrando un poquito cómo se salta y se trasciende de la valoración material a la valoración de la importancia de los procesos con las comunidades para que finalmente sean, y como son ellas las que viven en esos territorios, pues sean ellas las que gestionen ese patrimonio y tengan herramientas para hacerlo de una manera pues adecuada y sobre todo que le saquen el jugo. Desde luego, cuando yo digo sacarle el jugo es de una manera sostenible a estos sitios, ¿no? Porque pues son un recurso, son una posibilidad y una riqueza que tienen nuestros territorios y pues que debemos saber aprovechar. En eso también se caen en muchos errores a veces por la necesidad eh, de aprovecharlos, que también en su momento les mostraré ya como paso a paso y si se da la oportunidad, pues la otra semana o en 15 días hacemos la otra charlita. No sé si hay más preguntas, Luis. Bueno, creo, Diego, que pues por ahora no se van a formular más preguntas. Yo creo que Bueno. entonces con eso, ya si quiere puede hacer el cierre, Diego. Bueno, no, pues Luis, no, espero que haya quedado pues un poco, pues que claro, no sé si el ruido de la moto me distrajo un poco, pero espero que esto haya sido un abrebocas como también una provocación, como para pensar que estos temas son complejos, pero que desde ese enfoque comunitario, creo que es la clave para lograr soluciones de fondo. ¿Soluciones a qué me refiero? A las problemáticas que les mostraba al comienzo, que las están teniendo todos los sitios, se están destruyendo, los frentes urbanos están creciendo, las obras de infraestructura están abriendo espacio, carreteras, bueno, y también pues el turismo sin control, ¿no? El graffiti, todas estas huellas que están quedando sobre estos sitios, pues son ese tipo de afectaciones que están haciendo perder esta memoria que compartimos todos en torno al arte rupestre. Espero hablarles más adelante, como les digo, ya del arte rupestre, porque hoy lo vimos como un tema general, pero no nos enfocamos. Y sería chévere que ustedes también, si alguien tiene y conoce estos tantos sitios que ustedes tienen allá en Santander, pues que hayan espacios para mostrarnos también fotos de los lugares, nos muestren de qué se tratan, ¿no? Porque son una maravilla, pero pocos los conocemos. A mí sería chévere para conocer qué están haciendo ustedes y qué tienen por allá. Entonces, Diego, pues no queda más que pues agradecerles, nos ha pues acompañado en esta charla, no solamente acá de esta manera virtual, espero que nos pueda acompañar, tenemos ahí pendiente ese tipo de salidas de las que habla y desde acá desde la fundación pues vamos a gestionar, hacer un par de visitas también a estos lugares, ahorita el confinamiento y las medidas preventivas pues no nos permiten mucho la movilidad, pero Ujú. como dice, podemos seguir dando fotos y podemos seguir haciendo pues una investigación con respecto a los lugares y seguir pues con esta clase de charlas con personas pues profesionales en las diversas áreas, en este caso pues Diego Martínez Ellis que muy amablemente nos ha acompañado. Cualquier persona pues puede consignar si más adelante algunas preguntas, también nos puede proponer algunos temas y bueno, quedamos acá en esta nueva misión de la Fundación Manos para la Montaña y seguir generando estos espacios que también pues, son muy pertinentes para lo que dice Diego, que es capacitar a las personas para que podamos desde los distintos territorios hacer una protección de ese patrimonio que hay, entre otros pues el de la pintura sobre la roca o arte rupestre. Y bueno, todo esto que somos tan ricos a también acá en el departamento y también pues nos han aportado desde otros y son como esos caminos a seguir. Muchas gracias, Diego. Entonces seguimos A acá. usted, Luis. Saludos a todos y muchas gracias a los que asistieron. Muchas Ok, gracias. muchas gracias a todos los asistentes. Seguimos acá. Vamos para adelante, para arriba, para la montaña. Gracias, Diego. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias.